Porción bíblica: Vayaquel, congregó, y Pecudei, cuentas. Cuarta parte, miércoles, Éxodo capítulo 38, versículo 1 a capítulo 39, versículo 1. Firmeza y humildad. Resumen. A continuación, los artesanos confeccionaron el altar interior y el altar exterior. Esto fue seguido por la pileta y los pilares del patio. Al comentar cómo Moche designó a varias personas para supervisar el funcionamiento y transporte del tabernáculo, la Torá se refiere por primera vez a este como un testimonio. Comentario cuarta parte. El altar exterior es donde tiene lugar el proceso de refinamiento de nuestras naturalezas animales. El material y la forma del altar exterior aluden a las dos actitudes opuestas que necesitamos cultivar para lograr esto. Por un lado, debemos estar resueltos en nuestra dedicación al avance espiritual. Los hebreos son llamados un pueblo testarudo. Esto puede ser una cualidad positiva cuando se expresa como una determinación y obstinación en lograr objetivos espirituales. Esta cualidad está aludida por el hecho de que el altar estaba confeccionado de cobre, dado que la palabra hebrea para cobre, nehoshet, está relacionada con la palabra hebrea para obstinación descarada, nehush. Por otro lado, el altar era hueco y estaba lleno de tierra. Similarmente, a pesar de que externamente debemos ser obstinados, internamente debemos ser humildes como la tierra. Y esto lo decimos en nuestras oraciones: que mi alma sea como polvo para todos. La Torá se refiere al tabernáculo como un testimonio porque testificaba que Elohim perdonó a los hebreos por el pecado del becerro de oro. Además, la palabra hebrea para testimonio, eidut, está relacionada con la palabra que la Torá usa para joyas, edí, es decir, las coronas espirituales que el pueblo recibió en la entrega de la Torá y que tuvieron que sacarse luego del incidente del becerro de oro. Por lo tanto, el tabernáculo es también llamado el tabernáculo de las joyas. Esto indica que el tabernáculo era también un medio por el cual Elohim le permitió al pueblo hebreo recobrar las alturas espirituales y la conciencia divina que habían alcanzado cuando Elohim les dio por primera vez la Torá antes del pecado del becerro de oro. Similarmente, construyendo nuestro tabernáculo espiritual interno y personal, nosotros también podemos sobreponernos a cualquier deficiencia espiritual que podamos haber adquirido en el transcurso de nuestras vidas, obteniendo así algo de la conciencia divina original que Elohim nos otorgó cuando la Torá fue dada por primera vez, y luego afianzarnos en ellas con el seguimiento de nuestro Mesías hebreo Yeshua. A diferencia de otros elementos del tabernáculo, las dimensiones del arca eran todas medidas incompletas, dado que el arca alberga la Torá. Esto alude a la idea de que la Torá debe quebrarnos, debe ser aprendida de tal forma que quiebre nuestros hábitos arraigados y rasgos de carácter negativos. Además, hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. Aquí no se habla de mujeres que servían en el tabernáculo, sino de las mujeres que se reunieron junto a la puerta para aportar su donación. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moche. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aharón. Moche dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Eterno. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moche había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización.
Moche tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo, para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra del Eterno, como está escrito en Números 16:15. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni he hecho daño a ninguno de ellos. Moche podía haber reclamado el asno que usó para ir de Midian a Egipto cuando fue llamado a servirle en la obra del Eterno. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar el pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho para ello. En 1 Samuel 12:3, el profeta Samuel está hablando delante del pueblo según está escrito. Aquí estoy, testificad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿A quién he quitado el buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron: tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. En 2 Corintios del 7 al 2 está escrito: acéptanos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado oveja. El procedimiento de Moche en relación con los objetos de valor del tabernáculo para todo líder que administra el dinero, y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas? Como está escrito en Lucas 16 del 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Eterno para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, como está escrito en Juan 2 del 13 al 16. La Pascua de los hebreos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. La ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no había podido traer de lejos o cambiar sus monedas. Su ira, que venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente tres. Primero, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. Segundo, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Eterno. Tercero, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Eterno. El último punto es la razón de mayor ira para el Mesías. Hay de aquellos líderes que ven la obra del Eterno como un medio de ganancia económica personal, como está escrito en 20. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Elohim con dinero. Hay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado
para vivir bien a costa de los demás, como está escrito en 1 de Timoteo 6:5. Hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. En 1 de Pedro 5 del 1 al 2 está escrito: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es cierto que el que predica las buenas nuevas debe vivir de ello, como está escrito en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclamaban las buenas nuevas vivieran de las buenas nuevas. Pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder que se dedica a dirigir y enseñar debe recibir un salario por ello, como está escrito en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano y el honor por recibir remuneración económica por su labor. ¿Cuánto dinero debe recibir un anciano que se dedica a la obra del Eterno a tiempo completo? Una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra del Eterno. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar un local de reuniones que en mantener a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, y esto no es agradable para el Eterno. Si una congregación ama al Eterno y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña y predica, de manera que lo pone como la máxima prioridad en la comunidad. Es más importante darle un sueldo digno al que se dedica a enseñar la Torá que pintar el local de reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, el bienestar del líder va primero. El total del oro empleado para la obra en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe ser contada y registrada por escrito por un mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Todo el dinero recogido debe ser apuntado en un libro de cuentas. Cada ingreso registrado en el libro de cuentas debe tener un recibo adicional firmado por 2 personas que justifique la cantidad registrada en el libro. En el libro de cuentas también debe haber un registro de todos los gastos de la congregación. Para cada gasto tiene que haber un justificante sellado y o firmado por la persona o la empresa que ha recibido el dinero. Si es una compra, se añade la factura de compras. El libro de cuentas tiene que ser asequible a todos los miembros de la comunidad. En la administración económica tiene que haber una total transparencia para que no se levanten sospechas de malversación de fondos y de abuso de los bienes comunes. Si la congregación posee una cuenta bancaria, la cuenta no puede estar en nombre de un individuo. Si la congregación ha sido registrada como persona jurídica, puede abrir cuenta como tal, pero en el caso de que no sea una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria de la congregación, aunque esté en nombre de uno de los 3. La cuenta no debe estar en nombre del que recibe salario de la congregación por su trabajo. Es decir, tiene que haber una contabilidad clara. Si un anciano o líder recibe un sueldo por su trabajo en la comunidad, no debe administrar las cuentas de la comunidad. Ni siquiera Yeshua tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio, sino tenía un tesorero designado para ese fin.
Las cuentas deben ser administradas por una sola persona, pero siempre debe tener 2 revisores que revisen las cuentas periódicamente. Si la organización es grande, debe solicitar ayuda de revisores que no son miembros de la congregación, preferiblemente una empresa profesional de prestigio en la sociedad que se dedica a estas cosas, revisores fiscales. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de estas cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la economía. La plata era el material más pesado del tabernáculo. La plata representa la redención y la misericordia. Es interesante destacar que el cobre o bronce tenía menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Eterno supera su juicio, como está escrito en Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el Salmo 103:10 está escrito: no nos ha tratado según nuestros pecados, ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En Tito 3:5 está escrito: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu de santidad. Estos 2 materiales, la plata y el cobre, fueron el fundamento del tabernáculo en la tienda de reunión. Hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia del Eterno, y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Eterno. Las 4 columnas que sostenían el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo fueron cubiertas de oro y sus basas eran de plata. Las 5 columnas que estaban en la entrada del tabernáculo, que sujetaban la pantalla que dividía entre el atrio y el lugar santo, estaban cubiertas de oro y sus basas eran de cobre. El fundamento del atrio era de cobre. El fundamento del lugar santo era de cobre y plata. El fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio, que estaban hechos de cobre, también había elementos de plata. Esto nos habla de que el Eterno muestra su misericordia en medio del juicio. Además de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Jehová había mandado a Moche. En la primera parte del versículo se mencionan 3 tipos de lana: azul, púrpura y carmesí, pero no se menciona el lino. La conclusión es que allí no se habla de las vestiduras sacerdotales que contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes, tal como Jehová había mandado a Moche. Esta expresión aparece 18 veces en la Parashá. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde el cielo por medio de Moche. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More, Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.